Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición de Estamos Ready, el podcast deportivo que crece como el pelo de Gravis Vázquez. Crece y no para de crecer. Un crecimiento sostenido. El podcast Estamos Ready, que llega a ustedes como una presentación publicitaria de Juegaenlinea.com. Juegaenlinea.com, el mejor sitio en internet para apostar, divertirse, jugar de forma segura, confiable, de manera tranquila, con todas las mejores ligas del mundo, grandes ligas, NBA que viene en camino, fútbol español que ya arrancó, Liga Premier, el calcio, la Serie A, la Bundesliga, la NFL, la NFL, todos los deportes en un solo lugar. Hoy tenemos un episodio bien especial que ojalá no tuviéramos que hacer, pero bueno, toca hacerlo. Mari Montes nos va a acompañar en un rato para hablar sobre la verdad del caso de Andrés Galarraga. Para los que no saben de qué estamos hablando, Gravis, esta semana apareció un video en redes sociales en donde Franklin Virgües, el actor, gran actor venezolano, tiene una charla con el periodista venezolano Juan Bené, ¿no? Y Juan Bené recuerda el incidente en el que él cita a unos supuestos doctores de los Bravos de Atlanta que disputaban el cáncer de Andrés Galarraga, ¿no? Vamos a leerles, la vamos a poner en pantalla para los que están en YouTube y los que están en audio. Vamos a leerles la cita textual de lo que dijo Juan Bené en este video, ¿no? Juan Bené dice: yo tenía muy buenas relaciones, habla de los médicos de los Bravos de Atlanta, y en una conversación ellos, los médicos, me dijeron que Andrés Galarraga no tuvo cáncer. Él lo que tenía era un pasón grande porque se había metido muchos esteroides. Y yo simplemente publiqué lo que ellos me dijeron, ¿no? Esa es la cita textual de lo que dijo Juan Bené en este video con Franklin Virgües. Tu reacción, Gravis, al enterarte y al ver ese video. Juan Bené lo respeto mucho, yo creo que es bastante controversial. Esto es una información que yo creo que se debió manejar muy distinto. Tú no puedes alegar o publicar o decir en una plataforma social que esto no fue así, que fue una mentira, básicamente. Honestamente, a mí me da tristeza es por el hecho de que él siempre, para mí él es un sabio del béisbol, respeto sus conocimientos, pero yo creo que no tiene empatía con nosotros, con su sangre, con los venezolanos. Yo creo que él es muy, muy rígido en sus comentarios, unos que otros sí estoy de acuerdo, pero honestamente, ¿por qué? ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está tu amor por el país? Ojo, y no es que le tienes que regalar nada a estos peloteros, pero Andrés Galarraga es y fue en ese momento el ídolo de una generación como la mía. Y hablar, para nosotros, Andrés Galarraga es un ídolo. Yo creo que en ese momento, cuando él pasa todo lo que le estaba pasando a nivel de salud, para una generación como la mía, fue bastante difícil porque tú comprabas el Meridiano, el periódico Meridiano, para ver cómo fue la actuación de Andrés Galarraga, de Omar Vizquel. Yo siento que eso no debió entrar en un tema público por el respeto a la familia de Andrés Galarraga, por el respeto a los venezolanos. Pienso que Juan Bené no tiene ningún tipo de empatía con su cultura, no se identifica, pareciera que no fuera venezolano. ¿Sabes? Transmite su mensaje y su comunicación no con objetividad, sino como con reproche, molestia y siempre algo como que negativo. Y eso es lo triste de toda esta historia con él, pues, porque de verdad, o sea, quien diga que el tipo no tiene conocimiento de béisbol, yo ahí sí estoy en desacuerdo. Ahora, que no estoy de acuerdo cómo él transmite su mensaje y cómo él habla, y sobre todo de los venezolanos, me pone muy triste y me decepciona como joven, porque él pudiera ser mi abuelo. Siempre leí La Esquina Caliente. Siento que fue un periodista, que es un periodista. O sea, que hay cosas que dice
que tienen sentido, pero la dicen mal dichas. Se expresa mal, el body language estuvo mal. Yo pienso que esto que hizo con Franklin, con el actor, fue pésimo. Primero, no lo vi en las mejores condiciones. Segundo, para mí fue una entrevista sarcástica, ni siquiera fue una conversación. ¿sabes? Cuando tú hablas de Andrés Galarraga, por favor, quítate el nombre de la boca, no hables de Andrés, ninguno de los dos, porque Andrés Galarraga es otro nivel. Es el ídolo de nosotros los venezolanos y siempre lo será. Sí, y tenemos en el programa, y le vamos a dar la bienvenida por segunda vez, es la primera invitada que repite acá en Estamos Ready, Mari Montes, que por cierto, el episodio de Mari, lo contamos ahora con ella, tuvimos un problema técnico con la entrevista de Mari, que es la primera entrevista que hicimos en persona contigo, Mari. La segunda parte de la entrevista la perdimos, por eso tuvimos que cortar el video y tenemos un compromiso con Mari cuando estemos otra vez en Miami, Graves y yo, volver a invitarte, será la tercera vez con Mari Montes en el podcast y lo haremos con mucha felicidad. Para los que están conectados, Mari, bienvenida de nuevo al podcast. Ponemos otra vez en pantalla las declaraciones de Juan Bené, donde repite lo que dijo sobre los médicos, estos supuestos médicos de los Bravos de Atlanta, donde dice que Andrés no tuvo cáncer, lo que tuvo fue un pasón por los esteroides que se metió. Y tú de inmediato, Mari, que tú estuviste cerca, tal vez más cerca que nadie de la prensa venezolana, de los tantos que estuvieron ahí con Andrés, Fernando Arreaza, Reyes Medina, Luis Enrique Sequera, John Carrillo, la lista es muy larga, ¿no? De gente que estuvo cerca de Andrés cuando pasó lo que pasó. Hay un documental sobre eso. Primero, ¿qué reacción te genera o te generó ese comentario una vez más? Porque esto no fue que lo dijo hoy, lo dijo hace años Juan Bené y ahora sale otra vez a la superficie. Mira, me dio mucho dolor por él, por terminar una trayectoria enlodándose él mismo a todo lo que pudo haber hecho antes. Hay una máxima periodística que ustedes dos la conocen y es que si tu mamá te dice que te quiere, tienes que confirmarlo con otra fuente. Quiere decir que porque a ti un médico te diga Andrés Galarraga no tuvo cáncer, tú no vas a ir a publicarlo si no tienes la biopsia, si no tienes los exámenes de laboratorio, donde en efecto eso es así. Y al mismo tiempo sentí como que, bueno, esto hay que aclararlo, porque es grave ya lo que está reiterando y además involucrando a los médicos del equipo de los Bravos de Atlanta en 1999. Inmediatamente me fui a la fuente más directa con la que yo tengo contacto, que es Eduardo Pérez, Eddie Pérez, ex-catcher de los Bravos de Atlanta, catcher en 1999 del equipo, compañero de Andrés. Además, cuando hicimos el documental de Galarraga, yo les voy a contar, Andrés Galarraga anuncia que tiene este linfoma no Hodgkin en la quinta vértebra el 17 de febrero de 1999. A mí me llama César Miguel Rondón el 25 de marzo de febrero y me dice, Mari, tuve una reunión con la gente de Polar, hay el temor de que Andrés Galarraga con este cáncer pueda terminar mal, obviamente pueda morirse porque el cáncer esa es una de las consecuencias. Y me pidieron hacer un documental y te estoy llamando para que trabajemos juntos en eso. A los días tomamos un avión, nos vinimos a West Palm Beach, entrevistamos a Andrés, vimos a Andrés ya con la alopecia producto de las quimioterapias, hablamos con su familia, etc. Cuando comenzó la temporada, de manera virtual, Andrés Galarraga, desde su casa en Palm Beach, hizo el primer picheo del juego que lo recibió Eduardo Pérez de manera virtual en el Turner Field, que era el estadio en aquel momento de los Bravos de Atlanta. Estaba ahí, estaba en el terreno de juego porque ya habíamos comenzado la grabación del documental para contar la vida de Andrés. Obviamente llamó a Eduardo. Eduardo me dice, dame unos minutos, me llama al rato y me dice, hablé con los médicos. Ningún médico murió, como él dice en el video. Todos los médicos del momento están vivos. Obviamente están molestos porque en efecto Andrés Galarraga tuvo cáncer. Pero además tenemos que recordar, Andrés está en Spring Training, se reporta un poco antes de lo que los peloteros de posición lo hicieron, porque el 17 están más o menos los catchers y los pitchers reportados y los peloteros que quieran estar ya en el campo.
Andrés siente un dolor en la espalda, se lo reporta a los médicos le hacen el examen de rigor, lo mandan a Chicago, y en Chicago un equipo multidisciplinario, porque para diagnosticar un cáncer no es un médico, ni dos, ni tres, es un equipo. En el laboratorio, imagenólogo, el médico tratante, el oncólogo, luego el oncólogo que se especializa específicamente en ese cáncer que tenía Andrés, se diseña cuál es la estrategia para enfrentar esa enfermedad, cuántos ciclos de quimio, cuántas radios va a recibir. Nosotros entrevistamos a Andrés, estaba como en el segundo ciclo de quimio, por eso ya tenía los efectos visibles de la hinchazón y también de la alopecia. Además hay que decir, para dejar todo muy claro, porque lo que dicen del pasón para limpiar los esteroides, porque se habían metido muchos esteroides, es ridículo. Es ridículo porque los controles de dopaje MLB los establece en 2003. Es decir, en 1999, Andrés Galarraga en 1999 no tenía ningún motivo para dejar una temporada en la que podía dar por lo menos 30 honrones. Exactamente. Por lo menos empujar 100 carreras. Por lo menos dar 120 hits. Por medida chiquita, 150 hits. Es decir, sumar números a su carrera, hubiera pasado los 400 honrones si Andrés Galarraga no pierde ese 1999 porque estaba tratándose del cáncer. Además, insisto, sin sentido porque los controles empiezan en 2003. O sea, ¿qué tenía que Andrés ocultar? Además, hay que haber seguido la carrera de Andrés Galarraga desde que debutó con los Expos de Montreal para saber que Andrés Galarraga siempre ha tenido esa contextura, que más bien la pelea de Andrés, la lucha de Andrés siempre fue... Era el peso. El peso, estar claro. Fit, hacer el ejercicio suficiente, porque Andrés es de muy buen diente y bueno, toda la vida su mamá Juana, a quien conocí, a propósito del documental, cocinaba riquísimo. Los músculos de Andrés, como los dijo él una vez, son de pabellón, de asado. Y de mondongo. De mondongo. De verdad. Mira, es una cosa absurda y es la reputación del gato, es la reputación del equipo de médicos de los Bravos, es la reputación de John Schuerholz, el gerente general, de Bobby Cox, que era el manager. O sea, la cantidad de gente que tendría que conspirar junto con Andrés. Además de la estupidez de pensar que Atlanta le va a pagar a Andrés un año sin trabajar, sí, para taparearle una por Trump, sí, por Trump. Es demasiado ridículo, sí, todo. Sí. Bien, antes de volver contigo, Mari, vamos a compartir, porque no es únicamente, lo dijo Mari, vamos a distintas fuentes, acá en Estamos Ready. Hace unos años, el propio Andrés Galarraga, porque, de nuevo, estas palabras que a las que hemos referido el día de hoy en el podcast, estas que ven en pantalla y que les repetimos a los amigos que están en la versión de audio, de Juan Bené, que dice que él tenía muy buenas relaciones con los médicos de los Bravos Atlanta y que en una conversación ellos le dijeron que Andrés nunca tuvo cáncer, que él tenía un pasón grande porque se había metido muchos esteroides y que él simplemente publicó lo que le dijeron. Esto no es nuevo. Vamos con este video de hace unos años, cuando Andrés Galarraga charla con Luis Enrique Sequera y John Carrillo sobre esa situación. Nos llegó de un periodista venezolano radicado fuera de Venezuela, donde relacionaba a Andrés Galarraga y todo ese padecimiento tuyo que afectó a tu hermano con paz de cáncer, a tu mamá, a la familia, a Venezuela. Todo el mundo estaba en shock con el problema de Galarraga, rezó todo el mundo y se atrevieron a decir que eso no era verdad. Eso de que Galarraga tenía esa enfermedad tan grave era mentira. Entonces yo me tomé la libertad de escribir algo que decía que Galarraga no es ningún mentiroso. Entonces yo hacía la referencia de que yo estuve en la rueda de prensa, yo hablé con Galarraga, yo lo vi sin cejas, yo lo vi calvo, yo lo vi llorando, yo lo vi en su casa, yo lo vi con ¿y a quién se le va a ocurrir que un personaje? Yo recuerdo a Galarraga, para los amigos que nos están viendo, en el sprint training el hombre llevaba un lapicito en el bolsillo, los niñitos que no tenían acceso a los primeros puestos, le tiraban la pelota y el hombre se la firmaba y se la devolvía. Eso no lo hace todo el mundo. Así es, pero fíjate, lo importante entonces, de eso, Andrés. ¿Cuál es tu percepción cuando la gente piensa esas cosas negativas? Déjame decirte algo antes. Tú casi que no necesitas defenderte. No, para nada. Te has defendido con el ejemplo. Y todos los venezolanos repudiamos todos esos comentarios y te defendimos absolutamente. Increíble. Pero queremos escuchar lo que tú digas. John, de verdad, yo pienso igual que tú. De verdad que yo no falta mi palabra
donde el pueblo me defiende. Ojalá y eso hubiese sido mentira, ¿no? Pero la verdad, el que hace tipo de comentario, yo creo que no tiene idea, pues, lo que puede perjudicar o herir los sentimientos de muchos fanáticos, de mucha gente, e incluso lo de mi familia. O sea, lo difícil que es decirle yo a mi mamá que yo tenía cáncer, o a mis hijas, o a mi esposa y todo esto, y después decir cualquier gente que tenga una fuerza de poder escribir y decir, o decir que esto fue algo negativo. De verdad que no sé cómo, ¿A qué te llegó pueden la información? decir ¿Te llegó la información? Sí, ¿no? cómo no. Claro, Incluso claro. me dijeron que fue Juan Benet para decir el nombre, porque yo no sé cuál es el problema de Juan Benet con todos los venezolanos, porque tengo mucha información de que ha perjudicado a David Concepción, a Baudilio Díaz en paz descanse, a Omar Vizquel. A Omar Vizquel también. Una campaña en contra de Omar Vizquel. Exacto, sí, no, contra todos los venezolanos. Es increíble esto. La verdad que yo creo que le negué ninguna entrevista a Juan Benet y a toda su gente que lo rodea a él. No A sé nadie, cuál es el problema. nunca se la negaste a nadie. A nadie. Aquí hay Yo no sé cuál es el problema de todas estas cosas. Bien, las palabras de Luis Enrique Sequera y John Carrillo en ese momento para DirecTV Sports Venezuela con Andrés Galarraga, ¿no? Varias cosas. Primero, que Mari nos ha dado, trajimos a Mari el programa Gravis porque ella estuvo ahí, o sea, estuvo allí con Andrés, siguiendo el curso de la enfermedad de Andrés, documentándolo para la película, para ese documental, y buscando otras fuentes, bueno, ¿quién más directa que el propio Andrés? Y dos periodistas más que estuvieron de cerca en ese momento, como Luis Enrique y John. Varias cosas de las que dice ese video que a mí particularmente creo que tenemos que sacar en esta conversación. Y el propósito de este podcast, y lo hablaba con Mari ayer antes de cuadrar la entrevista, no es hundir a una persona que sola se está hundiendo. Y que a mí, francamente, me parece muy triste, ¿no? Que en esta edad tan avanzada y con una carrera tan longeva, insista en seguir cavando su propio hueco, ¿no? Profesionalmente hablando. Ese no es el propósito del podcast. El propósito del podcast es defender a alguien que, como bien decía John, Mari, no necesita defensa. Pero es que resulta que cuando aparecen estas difamaciones, décadas después, años después, yo siento la necesidad como periodista de escarbar la realidad otra vez y defender a alguien que, por muy indefendible que sea, yo creo que merece la defensa unánime, no solamente de un país, sino de un espectro mediático serio, como ha salido en distintos medios de comunicación. Carlos, es que nuestro deber es defender la verdad, no siquiera es defender a Galarraga. Exactamente. No es defender a Galarraga o no es defender a Miguel Cabrera, es defender la verdad. Y la verdad es que en 1999 Andrés Galarraga fue diagnosticado de un linfoma no Hodgkin en la quinta vértebra, que estuvo 9 meses en tratamiento, batallando contra ese cáncer al cual venció. Lamentablemente, una enfermedad que en las familias, quienes tenemos familiares que han fallecido de cáncer, siempre sabemos que tenemos que cuidarnos un poco más porque tenemos esa propensión. Su hermano mayor, Alfonso Galarraga, Luis Alfonso, que estuvo, por cierto, muy cerca de nosotros en ese tiempo que hicimos el documental, falleció a los años de cáncer. Andrés volvió a tener unas células malignas que fueron removidas y que no fue más allá después de este cáncer. Quiere decir que es absolutamente canalla acusar o decir o pretender que Andrés mintió por algo que no tenía ningún sentido. Y lo tenemos que hacer en aras de la verdad, que es nuestro trabajo, informar y además educar, Carlos, porque hay mucha gente que no sabe cuándo empezaron los controles. Hay mucha gente que piensa, que dicen, bueno, lo hizo porque el informe Mitchell iba a salir. El informe Mitchell sale en 2007. Andrés Galarraga tiene ya 4 años retirado cuando el informe Mitchell sale. Aunque hay nombres de la época, de contemporáneos con Andrés, el nombre de Andrés no está allí, porque allí están los nombres de la compra de las sustancias. Es decir, no hay nada oficial de ninguna manera que señale a Andrés Galarraga ni antes ni después de 1999, ni antes ni después de los controles, ni antes ni después de la publicación del informe Mitchell. Y es muy fácil sembrar cualquier comentario en personas que no manejan la información.
Por eso yo te agradezco, les agradezco a ti y a Gravis que me hayan contactado para dar la información que es, lo que se puede comprobar. Igual que te decía ayer, comentándote, que a mí se me hace muy difícil de creer que haya convenciones de los miembros de la Asociación Americana de Escritores del Béisbol de América, porque yo formo parte. Yo estoy en esa asociación desde 2021. No hay convenciones para discutir nada que no tenga que ver con el trabajo que hacemos. La Asociación de Escritores surgió para facilitar y mejorar el trabajo de los reporteros que cubrimos el béisbol de Grandes Ligas. Cuando nos reunimos es para tener mejor acceso a la información, para poder tener mayores comodidades en los estadios a la hora de terminar el trabajo y quedarnos escribiendo. Nadie hace una reunión para preguntar ¿por qué vas a votar tú y por qué vas a votar tú? Eso no existe. Y cuando nos reunimos es en el desayuno con el comisionado y con el presidente del sindicato de peloteros el día del Juego de las Estrellas, cuando coincidimos en eventos como series mundiales o en los winter meetings. Pero no hay una convención que nos reúna, que nos agrupe, ni en Memphis, ni en ninguna parte, en ningún lado, como un congreso de escritores. Eso tampoco es verdad. Sí, es una situación realmente... primero, Graves decía hace un rato, y eso lo vamos a tocar más adelante en el podcast, del respeto que una persona se gana en su trayectoria profesional, y eso, de nuevo, lo vamos a debatir más adelante. Pero el propósito, de nuevo, Mari, te agradecemos el tiempo que hayas venido en el podcast hoy para tocar desde tu perspectiva y preguntarte más anécdotas, ¿no? De esa época, porque cuando eso pasa, yo era un adolescente, yo no ejercía el periodismo en ese momento. Eso pasa en el año 99, yo tenía 16 años, estaba en bachillerato. Gravis ni hablar, Gravis estaba 12. Todavía 12 años en primaria. Por eso no hablo. Pero, y por eso buscamos a alguien que estuvo allí y que puede dar más detalles, de a lo mejor cosas que no aparecieron en el documental, Mari, de pinceladas, de momentos, de emociones a flor de piel que recuerdas, porque aparte tú cubriste a Andrés desde antes, ¿no? Estando con el Caracas, lo viste, tienes una relación muy particular, muy especial con Andrés. Entonces, nos contaste ese momento de viajar, de ver, de todo. ¿Qué otras cosas recuerdas? ¿Qué otros momentos postales recuerdas de esa época tan delicada en la vida de Andrés? Mira, recuerdo muchas cosas. Recuerdo que antes estaba de gira con Rubén Mijares haciendo el trabajo de cobertura del Spring Training. Estuvimos en Arizona y estuvimos en Florida como casi siempre. Y recuerdo cuando Vinny Castilla, lo entrevistamos, su ex compañero en los Rockies de Colorado, y Larry Walker, los entrevistamos en Arizona, donde está el campo de entrenamiento de Colorado. Y recuerdo que Vinny Castilla se puso a llorar, hablando con nosotros, de lo que significaba para él imaginarse que Andrés Galarraga podía morir producto de esa enfermedad, de ese cáncer. Pero recuerdo particularmente, nosotros hicimos varias citas. Obviamente Andrés está en tratamiento, no podíamos hacer todo en un mismo día. Y el primer día que vamos, le ponemos el micrófono, el grabador, para de esa conversación poder hacer las preguntas. Esa es más o menos la mecánica siempre. Se entrevista al personaje central, el personaje central aporta unas informaciones para que luego, a la hora de uno sentarse a escribir el guión, uno sepa, bueno, mira, vamos a entrevistar a la maestra de kinder, porque la quise mucho, Chapellín, ese tipo de cosas. Y recuerdo que Andrés lo primero que nos cuenta, cuando le ponemos ese grabador, es que él estaba en su mejor forma física, por lo menos él lo sentía así, de toda su carrera. Cuando él llega ese febrero a Orlando, a Disney, que es donde estaba el complejo donde entrenaban los Bravos de Atlanta, y cuando siente ese dolor terrible. Luego, desde Chicago, lo que le costó llamar a Eneida, su esposa, a decirle, mi amor, tengo cáncer. Y Eneida contar que encima, porque él pareciera que tiene la sonrisa empotrada en la cara, se lo dice sí. Y le sonríe. Tener que llamar a su esposa, Eneida, a decirle que tenía cáncer. Además, Eneida nos contó que, bueno, como él siempre tiene como una sonrisa en la cara empotrada,
se lo dijo con una sonrisa y le dijo que no se preocupara, que ellos iban a salir de eso. A mí me impresionó mucho lo que pasó, digamos, de forma mágica, religiosa, alrededor de la enfermedad del gato. Hubo momentos, mira, yo recuerdo ese primer día que Andrés nos cuenta su vida desde el 18 de junio de 1963, cuando nació, hasta ese momento de marzo de 1999 en el que estábamos conversando. Después que salimos de casa de Andrés, César Miguel y yo nos fuimos a cenar y César Miguel me dice, Mari, había momentos en que yo no sabía si aplaudirlo o si abrazarlo por las cosas que nos dijo. Yo recuerdo que cuando él nos dice que estaba en su mejor forma física, hasta que sintió ese dolor, yo de alguna forma, digamos, esa cosa que uno dice sin pensar, le digo, Andrés, ¿y tú no te has puesto bravo con Dios? ¿Tú no te has volteado y has dicho, oye, vale, ¿hasta cuándo? Porque claro, nos viene contando una historia, ¿no? Claro, de el muchachito, primero que era, si bien Andrés era pobre, digo pobre entre comillas, porque a Andrés nunca le faltó comida, nunca le faltó lápiz ni cuadernos para estudiar, ni quien lo llevara. Andrés fue un niño que creció, el hermano menor, que creció rodeado de amor. Todos sus hermanos trabajaban y hacían, igual que su mamá Juana, todo lo posible por darle lo mejor al gato. El gato era un gordito, porque comía mucho, insisto, su mamá era cocinera y cocinaba divino. Y cuando el gato va a Puerto Rico, el gato, la vida le cambia, porque a él la selección nacional juvenil no lo selecciona. Remigio Hermoso, que era el manager, no lo selecciona. Y Andrés se va entonces con su equipo de criollitos de Venezuela a un juego en Puerto Rico, que era en homenaje a Alfonso Carrasquel. En ese juego, en el Irán Beaton, Andrés Galarraga da un jonrón, como si fuese un grande, un hombre grande. Y fue muy impresionante porque los chamos no sacaban la pelota en el Irán Beaton. El chico conoce a Andrés, que era un joven de 17 años, 16 años, y es el que le insiste, después de ver a Andrés en esa actuación, en ese torneo en Puerto Rico, le dice a su amigo Felipe Alou, que era el manager del Caracas, que firme al gato. Felipe, cuando lo ve, le dice, está muy gordo. Y entonces Alfonso le dice, sí, está muy gordo, pero aquí lo que tiene es puro béisbol. Por eso el documental se llama Andrés Galarraga, béisbol, puro béisbol, porque ese titular nos los da en su inmensa generosidad el chico con esa anécdota. Alfonso se compromete con Felipe a que Andrés va a bajar de peso. Y Andrés baja de peso milagrosamente, se mete una rutina de ejercicio y una dieta y baja como 12 kilos en 2 semanas, increíble. Y entonces Felipe Alou lo firma para Leones del Caracas, que además lo firman con otro nombre, con el nombre de Andrés Soler, y el apellido Soler se lo pone el Loco Torres, que era un coach del Caracas, porque él era admirador de las rancheras que cantaban los hermanos Soler, y se le ocurrió ese nombre por ponérselo. Y la primera vez que Andrés aparece en un diario, que fue en el Nacional, en los entrenamientos previos a la temporada, aparece una foto de él con unos lentesotes porque era miope y dice, Andrés Soler impresiona en las prácticas del Caracas. Y es el gato. Le cambian el nombre porque... Esa es una anécdota preciosa. Ya, Mari, ya va. Vuélvelo, que se cayó. Vuelve cuando le cambian el nombre, que dijiste. Ajá. Dale. Deciden cambiarle el nombre y no poner Andrés Galarraga, por eso sale así en el diario, para protegerlo, protegerlo porque lo iba a firmar el Caracas y lo iba a firmar Felipe Alou para los Expos de Montreal. Andrés Galarraga batalló con muchas cosas. Andrés Galarraga en su desarrollo le costó mucho aprender inglés, le costó mucho comunicarse con los coaches. Cuando finalmente lo hace, que va a subir, él un día se le mete en la oficina a Felipe, que era manager de AAA, y le dice, Felipe, porque todo el mundo sube y yo no subo. Y le dice Felipe, mira Andrés, no te preocupes, que cuando tú subas no vas a volver a bajar. Y lo dijo de manera profética, porque Andrés Galarraga, después que subió, más nunca bajó. No bajó más. Sí. Más nunca bajó, se quedó brillando en las mayores. Pero luego tuvo problemas con el manager Tom Ronalds en Montreal, porque era un hombre racista.
tuvo problemas cuando se le olvidó la mecánica de bateo. Andrés en 1992 en los Cardenales de San Luis pierde su mecánica de batear, algo que le puede ocurrir, tú lo sabes, Carlos, y tú, Graves, como deportista, en algún momento eso puede suceder. Se consigue con Don Baylor le cambia la forma de batear, ya al final en San Luis, cuando pareciera que ya el gato tenía que irse del béisbol, regresa en Colorado en 1993 con 370 de promedio en una pierna. Gana el título de bateo nada menos y nada más que a Tony Gwynn. Andrés se reventó la rodilla en pedazos en julio. En una franquicia de expansión con un manager en expansión como Don Baylor. Así es. Además, él le dice a Don Baylor le dice, mira, para que tú pelees por el título de bateo, tienes que llegar tal día de agosto. Y ese día tenemos que empezar a trabajar. Andrés llegó ese día, como decía Don Baylor, no lo digo para el documental, Andrés llegó el día señalado, media hora antes de la hora señalada, a trabajar. Por eso tuvo los turnos para poder darse o darnos a los venezolanos ese título de bateo con ese astronómico 370. Obviamente, cuando después de eso, que le va tan bien en Colorado, lo cambian a los Bravos, le va súper bien en su primer año a los Bravos, se presenta esto, yo le hago esa pregunta, ¿no te has puesto bravo con Dios? Y me dice, oye Mari, no, pero me preocupa que tú creas que uno se puede poner bravo con Dios, porque si te pones bravo con Dios, ¿con quién te quedas? Te quedas solo. Nunca te pongas brava con Dios. Y yo siempre tengo ese pensamiento de Andrés en mi cabeza. De hecho, yo pasé por una situación personal, una hija que falleció, y recuerdo que cuando ella estaba en terapia intensiva, yo lo que le decía a Dios, recordando a Andrés, era no me hagas arrechar contigo, hazme entender lo que sea que vaya a suceder. Y siempre lo he hablado con Andrés después. Lo que fue esa lección de fe, para mí, ese momento, ver a un hombre con alopecia, batallando contra el cáncer, después de superar tantos obstáculos, aferrado a la fe, diciéndome, cuidado, no te pongas bravo con Dios. En esos días, uno de los primeros milagros, yo siempre lo digo, que en paz descanse Alfonso, perdón la emotividad un momentico, que Alfonso atendiera el teléfono era milagroso. Alfonso era la clásica persona que tiene celular y no contesta. Alguien lo llama y casualmente Alfonso atiende. Era una muchacha que no tenía nada que ver con el béisbol, era sencillamente una muchacha venezolana que tenía idea, como cualquier venezolano, de que Andrés Galarraga era un pelotero que se había enfermado. Ella sueña con la Virgen de la Rosa Mística y que la Virgen le dijo, mira, dile al gato que rece el rosario en familia y me ponga 12 rosas blancas a la hora que vaya a rezar. Total que bueno, ella, demasiado bonita, compra una imagen de la Virgen de la Rosa Mística y se la hace llegar a Alfonso en Caracas. Alfonso se viene para... Se reúne toda la familia para rezar el rosario. Eneida sale por todas las floristerías de Palm Beach a buscar las rosas blancas, no las consigue. Llama a la muchacha le dice, mira, realmente pueden ser unas rosas de cualquier color, porque lo que la Virgen quiere es que recen en familia. Y entonces Eneida, bueno, compra las rosas anaranjadas, están todos rezando el rosario, y de pronto, en lo que termina en lo que ellos terminan de rezar, las rosas se habían convertido en blancas, que eran anaranjadas. Ese milagro sucedió en la casa de Andrés, delante de todo el mundo que estaba allí rezando. Y por eso la casa de Andrés ha tenido varios nombres. La que tenía en Caracas se llamó Primera Base, después se llamó Betania, porque la Virgen de Betania lo ayudó a recuperarse de la rodilla, y luego la Rosa Mística lo ayudó a salir del cáncer. Total que Andrés es muy bendito por las vírgenes. Además soñó con José Gregorio Hernández, soñó que José Gregorio estaba con él a la hora de la quimio y le preguntaba a las enfermeras, ¿están seguros que estos son las medicinas que van? Y dice Andrés que luego él sintió como si lo hubiera cargado para su cuarto. Andrés no tiene por qué inventar esas cosas, pues además nos lo estaba contando
no en la cámara, sino, como les digo, con un grabadorcito. Creo que por eso es que César después decía que a veces lo que provocaba era abrazarlo también, porque fue muy honesto. Entonces, claro, uno oye, yo particularmente oigo esas cosas, poner en duda todo eso que pasó, que vivimos con él. No es justo insisto, no es justo porque el deber de uno es la verdad. Eso. Perdón. Wow. No. A veces uno se queda sin palabras, ¿no, Gibi? Yo estoy aquí, o sea, con toda la historia, quién más que Mari que nos relata todo este contexto. Ojo, yo era el que, como dije, el que salía a comprar el Meridiano para ver la actuación de Andrés. Me quedaba dormido, a veces no aguantaba el sueño. Y yo también pienso, no, estoy seguro, lo he tratado muy pocas veces, pero sé que se ve un hombre honesto. No hay por qué dudar de lo que él fue no solo como profesional activo, sino como él fue como persona y cómo es Andrés como persona, pues, actualmente. Yo creo que, ¿sabes? Nos conmueve a todos. A mí me conmueve porque yo no tuve ese acceso. Yo tenía 12 años cuando todo esto pasó y ahora entiendo. En el 99 él pasa lo del cáncer, pero en el 2003, entonces, porque él dice que un pasón de estero, ¿sabes? No tiene sentido de verdad. No, ¿por qué dices eso? O sea, si tú sabes tanto de béisbol y te sabes las reglas y la historia del béisbol de Grandes Ligas, o sea, honestamente yo no sabía que el tema del antidoping empieza en el 2003 y el Mitchell Report, ¿no? El reporte Mitchell, sí. Fue en el 2007, o sea, no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de congruencia todo lo que él comenta o todo lo que él dijo. No solamente eso, doloroso. no solamente eso, Gravy, sino que si tienes una vista de helicóptero de la situación y revisas los peloteros que en ese momento eran evidentemente señalados, no en ese momento, sino que si volvemos a la historia, porque recuerdan que eso pasa un año después de la famosa carrera de jonrones entre Sosa y Maguire, ¿no? Y ya en ese momento, por más que ya todos sabemos lo que pasó y cómo Grandes Ligas se tapó los ojos ante ciertos peloteros y todo lo demás, hay jugadores de quienes jamás se dudó. Jamás, nunca se puso en duda su participación o su incursión o su uso de sustancias prohibidas. Acaba de entrar uno al Hall de la Fama, Fred McGriff. O sea, nadie nunca se le pasó por la cabeza que Fred McGriff usó esteroides. A nadie. Y yo que vivo en San Francisco y que cubro los Gigantes de San Francisco, he tenido la posibilidad de hablar con mucha gente que cubrió la carrera de Andrés y que jugó con Andrés. No hay una sola persona. Y Andrés vino acá a San Francisco a los 40 y pico. O sea, ya ¿sí? en el atardecer, ¿no? En el crepúsculo de su carrera. Y fue propio. El jonrón más grande que se ha dado en este parque, en San Francisco, lo pegó Andrés. Con 41 años, hay un guante gigante que está por el left field, cerca de una botella de Coca-Cola grandísima. Casi la mete en el guante, que es imposible porque tienes que saltar la pared, saltar los bleachers y meterla en el guante. Ahí la metió Andrés. Pero más allá de eso, es la reverencia, el amor y la absoluta confianza en el profesional que es y fue Andrés. O sea, les puedo hablar, por ejemplo, de Rich Aurelia, que fue shortstop de los Gigantes de San Francisco, jugó con Andrés. O sea, yo apenas le menciono a Rich el nombre de Andrés, tengo que simplemente sentarme y escuchar lo que dice y la reverencia con la que la dice. Lo mismo con Dave Stewart, que estamos en la misma oficina, él es analista de los Atléticos de Oakland, él fue pitcher mucho tiempo de los Atléticos, es lo mismo. Entonces, toco una tecla muy, muy sensible en nosotros, insisto, más allá de que estamos en la búsqueda de la verdad, y te agradecemos, Mari, por tu participación hoy, y por tu candor, y por tu humanidad, y por tu relatar tan humano y tan sentido, porque hay verdades que son
todas las verdades hay que perseguirlas, pero hay verdades que nos tocan distinto, que nos tocan la fibra y que nos duelen más que otras, ¿no? Y Andrés es una de esas verdades. Muchas gracias, Mari, por estar en el podcast hoy. Dame un segundo. Yo quiero hacerle una pregunta a Mari. Dale. Porque obviamente yo me he preguntado, ahorita con el Mundial de Béisbol, lo que pasó, ¿por qué Andrés Galarraga no está más envuelto en lo que es a lo mejor no sé si la dirigencia, sino en el béisbol venezolano? Porque la distancia. O sea, no lo vimos ahorita en el Mundial. Y él, ojo, y nosotros todos lo amamos. Pero yo no sé por qué él o no sé si no lo invitan, o no sé cuál es la razón de que no está más envuelto en el béisbol venezolano. La razón es muy humana. Andrés, él estuvo involucrado en el cuerpo de coaches del clásico, creo que el del 2009. Sí, 2009 o 2006, ahora no me acuerdo. Cubrí los dos, pero no me acuerdo. Está de abuelo, Gravis. La razón es bastante familiar y sencilla. El gato estuvo 19 años en las grandes ligas, 25 años en la pelota profesional y retirado, hemos podido hablar eventualmente. Tiene 2 nietos ahora, además él tuvo 3 niñas, tiene finalmente un nieto varón que está súper chocho y en eso es que anda, abueleando. Realmente eso es lo que pasa. Ok. No, entiendo, claro, porque como estaban llamando que si, no llamando, vi una Venezuela unida en este pasado mundial. Obviamente que la cara de él, pero ya el humanismo que tú hablas tiene mucho más peso, y más con la carrera que Andrés tuvo como jugador activo. Mari, de nuevo, muchas gracias por el tiempo, gracias por tu infinita humanidad y sabiduría y periodismo de altísimo nivel, y de nuevo, gracias por estar aquí en Estamos Ready, y cuando estemos de nuevo en Miami, ahora sí la segunda cámara sí va a estar grabando para sacar el episodio como tú te lo mereces, Mari. Gracias a los dos y bueno, eso, busquen confirmar todo. Un consejo para los periodistas: no se conformen con una sola versión de las cosas, siempre hay muchas, o más, o varias. Mari, muchas gracias. Gracias, se te quiere. Mari Montes, acá en Estamos Ready, ¿no? Y de nuevo, antes de seguir, Grevis, este episodio llega a ustedes presentado por ¿quién, Grevis, Josué? Juegaenlinea.com. Juegaenlinea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. NBA, Grandes Ligas, fútbol, todos los deportes están en juegaenlinea.com. Aparte, maquinitas, póker, hipismo, todo está en juegaenlinea.com. Utiliza el código Estamos Ready para que tengas descuentos y promociones exclusivas de El Podcast. Bien. Clase de relato, ¿viste? Clase de relato nos acaba de dar. Ella estuvo muy cerca de esa situación. O sea, alguien que puede dar la verdad, dar declaraciones con propiedad. Con propiedad. Con propiedad. O sea, yo no entiendo qué le pasa a Juan Bené, hermano. De verdad que es decepcionante después de este contexto, ¿sabes? No, y todo el mundo sabe lo que ella acaba de decir, en el contexto como lo dijo, porque ella tuvo acceso que mucha gente no tuvo en ese momento. Ojo, y nadie dudó que él tuvo cáncer. Yo por lo menos nunca lo dudé. Tampoco, es que a mí particularmente no se me iba a ocurrir que eso era una mentira por la personalidad de Andrés, a pesar de que no lo trataba en ese momento. O sea, tú relatas también que cuando tú le preguntas a sus former teammates, ellos hablan de Andrés de forma admirable. Entonces, ¿por qué cuestionar? O sea, no entiendo. De verdad. Y no solamente eso, Grey, no solamente eso, sino que yo que he tenido la posibilidad, la bendición en los últimos años de estar dentro del béisbol de Grandes Ligas, porque en Venezuela tuve la posibilidad de cubrir y estar dentro del béisbol venezolano, pero cubría Grandes Ligas a la distancia. Ahora que estoy adentro de Grandes Ligas, de hace un par de campañas, y tengo un acceso diferente, Gravis, todo el mundo sabe quién usó esteroides y quién no. O sea, los jugadores activos de esa época, que hoy son analistas o están retirados y hacen otra cosa, pero todos los jugadores de esa época sabían
o saben quién usó esteroides y quién no. Todos. No hay uno de los que yo he hablado. Ojo, y el tema no es que ha salido, porque yo no es que hoy les pregunto, mira, tú sabes, Andrés, porque a nadie se nos pasa por la cabeza que Andrés lo hizo. Pero hay dos cosas que siempre, o tres, que siempre salen a la luz, o que son el comentario más común cuando yo pregunto por Andrés, ¿no? A la gente que lo cubrió aquí en San Francisco, a la gente que jugó con él en San Francisco, a la gente que fue su rival en otras plazas de Grandes Ligas. La primera es el humanismo, el humor, el carácter noble, afable, emocional, humano de Andrés Galarraga. Es lo primero que sale siempre, la sonrisa de la que hablaba Mari empotrada en el rostro. Unánime. Lo segundo es el poder, ¿no? La capacidad de pegarle. Me dijo una vez Rich Aurelia que él nunca, y Rich jugó con Barry Bonds, ¿no? Me dice, yo nunca vi a nadie pegarle a la pelota tan duro como Andrés Galarraga. Ese es el segundo común denominador cuando alguien menciona a Andrés. Y eso me lo dijo Sean Estes, me lo dijo Rich Aurelia, me lo dijeron Dwayne Kuiper y Mike Krukow, que cubrieron a Andrés, entre otros. Y lo tercero es la defensa, ¿no? El apodo del Gran Gato, el Big Cat, era por su flexibilidad, por su agilidad. A pesar de su estatura y su corpulencia, Andrés fue un gran primera base por su agilidad. Esas son las tres cosas que siempre salen. Él ganó 2 guantes de oro, ¿no? Sí. Cuando aparece, hay otros jugadores, Gravis, que yo les pregunto, mira, ¿qué tal fulanito? Dice, bueno, era esto, no sé qué, pero bueno, sabes que él también estaba en el juice. Otros jugadores que no voy a mencionar, que no es el caso de Andrés, obviamente. Entonces, sale solo Gravis. Cuando un tipo en esa época se metía esteroides, los jugadores saben quiénes eran. Entonces, de nuevo, el propósito de este podcast no es, ni será, en este caso particular, enlodar, como dijo Mari, a alguien que ya solo, y no es primera vez que lo hace, se ha encargado de manchar su carrera. Sino aquí estamos en la búsqueda de la verdad. En la búsqueda de la verdad, que en este caso es, y por eso el episodio se llama así, la verdad sobre el caso de Andrés Galarraga. Los Ready Boys, las Ready Girls, el Team Ready está activo, Grady. Se multiplica. La gente sigue participando, sigue inscribiéndose, sigue suscribiéndose. Compartan este episodio. Si les interesa la verdad y les interesa defender el honor y la verdad del caso de Andrés Galarraga, compartan este episodio. Mándenlo por WhatsApp, compártanlo por Twitter, compártanlo por Instagram. Compártanlo. La verdad sobre el caso de Andrés Galarraga. Grey Josué, este episodio es presentado por juegaenlinea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Juega en línea, la casa de los deportes para los fanáticos en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Comentarios. Queremos leer todos sus comentarios. Más que nunca. Sus anécdotas con Andrés Galarraga. Si ustedes lo vieron jugar, si lo conocieron, si alguna vez Andrés le firmó un autógrafo, si alguna vez charlaron con Andrés, si se lo toparon en un aeropuerto, lo que sea. Un episodio espectacular de Estamos Ready, presentado por Juega en Línea. La verdad sobre el caso de Andrés Galarraga. Muy bueno, ¿qué episodio nos acabamos de mandar, Jimmy? No, y Marimonte es una dura. La número uno. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Estamos Ready, la verdad sobre el caso de Andrés Galarraga.